Bienvenidos amantes del horror al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Dios no escuchó sus rezos. Mi última voluntad, me decía mi esposa continuamente cuando fijaba sus ojos en la nada y algún pensamiento tormentoso venía a ella. Mi última voluntad es que cuando me muera, revises que esté bien muerta y me cremes, pero al aire libre. Yo me reía para mis adentros de su locura y asentía con la cabeza mostrando una sonrisa mal disimulada que se me escapaba desde la comisura de los labios. Ella me miraba desconfiada y volvía a sus pensamientos. Luego salía de ese lugar oscuro y todo regresaba a la normalidad. Después de un tiempo, esta petición se volvió cada vez más insistente, como si presintiera que su tiempo se estaba acabando y el temor de que yo no cumpliera su última voluntad la atosigara. Un día, después de que me hiciera jurarle a los ojos que cumpliría su petición, un tanto fastidiado de su manía, le pregunté por qué carajos insistía tanto en la locura de cremarla al aire libre, como si fuera una vikinga pagana. Le dije esto tomando su mano, un tanto para aligerar la molestia que su insistencia me causaba y otro tanto para burlarme de sus ideas. Ella guardó silencio unos instantes, luego me miró apretándose los labios. Sus ojos suplicantes me pedían comprensión para el silencio que pretendía, pero al soltarle la mano y apretar el entrecejo mirándole inquisitivamente, ella entornó los ojos hacia arriba buscando fortaleza para confesarme algo que al parecer la atormentaba. Después de unos instantes, comenzó diciéndome: hace más de 120 años vivió mi bisabuelo, don Ricardo. Así exigía él que le llamaran. Él era un pobre diablo, un campesino ignorante que habitaba en una choza de palos y excremento de vaca a las orillas del pueblo, cerca del camino real, que iba hacia la capital. A ella llegaban muchos peregrinos que le pedían hospitalidad por las noches, pero mi bisabuelo, mezquino como era, dio en cobrar unos centavos por dejarlos dormir en un catre pulgoso que tenía por allí. Se dio cuenta que ese podría ser un buen negocio y dio en comprar más catres para rentárselo a los viajeros. Pronto las ganancias fueron suficientes para construir unas cuarterías en lo que antes era un chiquero. El negocio iba viento en popa. Le iba tan bien que comenzó a exigirles a los que antes eran sus compañeros de jornal que le dijeran en adelante don Ricardo. Un día llegaron a su hospedería unas monjas en una carreta tirada por un burro. Le pidieron al abuelo un cuarto, pero en especial necesitaban guardar el carretón en un lugar seguro. El abuelo les dio una habitación y se dirigió al cobertizo que tenía en la parte de atrás de la propiedad, jalando al jumenco. Don Ricardo, curioso por un ruido metálico que provenía de unos cajones rústicos que transportaban las monjas, se subió a la carreta y con una barra de metal levantó discretamente la tapa de una de estas cajas, y el color amarillo reluciente del oro cegó momentáneamente sus ojos. Pero la ambición que despertó en él, las fabulosas riquezas que le proporcionaría ese oro, cegó su mente y selló el destino de todos nosotros. Ella guardó silencio unos momentos reflexionando sobre lo que iba a decir. Luego continuó. Mi bisabuelo regresó a la casa y, mediante engaños, les hizo beber un vino a las monjas que él había tratado con algo para dormirlas. Cuando las incautas mujeres se desmayaron, mi bisabuelo las ató de pies y manos, las amordazó y los metió en un hueco de una pared que iba a resanar al día siguiente y procedió a emparedarlas con piedra y mortero. No se detuvo ni cuando las monjas despertaron y chillando a través de sus mordazas le pedían piedad. No se detuvo cuando lo miraban aterradas al ver que las últimas luces de la vela entraban a su tumba parada. No se detuvo ni siquiera cuando escuchaba un leve arañazo sobre la nueva pared. No se arrepintió ni siquiera cuando una risa profunda y estertórea se escuchó como último aliento de las condenadas a muerte. Después de esto, don Ricardo enterró el oro, mató al burro e hizo leña a la carreta. Sabía que eso no quedaría así y que en poco tiempo vendrían a buscar el tesoro. Y así fue, tal como él pensaba. Una comisión de clérigos resguardada por gendarmes llegaron hasta su posada a preguntar por las monjas. Él fingió no saber nada y con todo el cinismo del mundo les ofreció un cuarto para pasar la noche y les dio a los sacerdotes la habitación donde había enterrado vivas a las mujeres que ellos estaban buscando. Al día siguiente, sin adivinar el secreto que guardaba el bisabuelo, los religiosos partieron en busca de la carreta y las mujeres que la conducían.
Con el tiempo, don Ricardo, usando su posada como fachada de su buena suerte, comenzó a usar el oro robado para comprar tierras y enriquecerse hasta la obscenidad con sus nuevos negocios. Pero esto tuvo un alto costo. Nunca volvió a dormir tranquilo. Noche tras noche veía cosas en la oscuridad. Le atormentaba el casi inaudible rezo oscuro que brotaba de las paredes. Decía que había ratas en las alcantarillas, ratas dentro de las paredes, ratas rasgando las piedras. Parecía como si la locura se hubiera apoderado de él. Sus peones lo veían hablando solo, manoteando aterrado ante algún hueco que se encontraba en el camino, en algún árbol, en las sombras de las higueras. Pero, aun cuando esto pasaba y la gente le ruía por su extraño proceder, logró enamorar a la bisabuela Luisa y casarse con ella. La pareja tuvo varios hijos, pero que por razones inexplicables no vivían mucho tiempo, a excepción de mi abuelo Felipe. El tiempo pasó y don Ricardo, ya entrado en años, cayó enfermo de un mal que los médicos no pudieron determinar. En su lecho de muerte, sintiendo el gran peso de las dos emparedadas que no lo dejaban ni de día ni de noche, gritaba angustiado en su cama que las dos brujas venían por él. Levantaba los brazos tratando de quitarse las amenazas invisibles. Sus ojos se abrían desmesurados, viendo aterrado la circunvalación de criaturas que se acercaban a su rostro. Luego apretaba sus cobijas con las manos y, volteándose de lado, lloraba como un niño al que le decían en secreto los tormentos que le esperaban cuando fuera el momento de partir. Cuando sintió que eran sus últimos instantes, llamó a mi bisabuela Luisa para confesarle su crimen, pensando que de esa forma se libraría de su maldición. Pero no fue así. Murió gritando de espanto y de desesperación. La bisabuela se estremeció al ver el semblante del bisabuelo, que se había quedado entumido en un rictus de dolor. Sus manos rígidas en forma de garra abierta quedaron paralizadas en forma defensiva y su cuerpo completo se había torcido antinaturalmente. Cuando lo iban a arreglar para el entierro, el embalsamador le habló al cadáver con amabilidad para que se soltara y se dejara vestir, pero, en cambio, el bisabuelo Ricardo, en un estiramiento cadavérico, lo volteó a ver con los ojos sumidos y chasqueó la lengua. El empleado de la funeraria, a pesar de haberse asustado mucho, se mantuvo firme pidiéndole al abuelo que se dejara vestir, pero nunca se aflojó. «Qué extraño», dijo el embalsamador. «Los cadáveres siempre se aflojan cuando se los pido». Como quiera, y con mucho trabajo, vistió el cuerpo. Le logró bajar los brazos y lo dejó listo en su féretro. Lo velaron 3 días, como era la costumbre de la época, y antes de llevarlo al panteón, la abuela quiso abrir el féretro, lo cual le desaconsejó el sacerdote, queriendo evitarle una escena horrible. En esa época no se acostumbraba, al menos en estas zonas, embalsamar los cuerpos. Pero no importándole a doña Luisa, abrió la tapa del ataúd, esperando ver un horrible espectáculo. Pero, si bien no fue agradable de ver, no fue tan terrible como esperaba. El rostro, acusando una agudización de los rasgos de terror, no tenía signos palpables de descomposición. Después de esto, mi abuela cerró la tapa y con una seña les indicó que lo subieran a la carroza fúnebre. Después de enterrar a don Ricardo y ya en su casa, mi bisabuela, sentada en un sillón, le dijo a mi abuelo Felipe: «Hay algo en la oscuridad. ¿Lo puedes ver?». La abuela Luisa fue cayendo poco a poco en la locura, la misma locura que había padecido el abuelo. Se veía cansada, ausente, pensativa. En el día iba a la iglesia para tratar de descansar un poco. Decía que allí la molestaban menos, pero no dejaban de seguirla. Al tiempo, no mucho, murió de una forma muy similar de como murió don Ricardo, no sin antes confesarle a mi abuelo Felipe el oscuro secreto de la riqueza que poseían. Al ver todo lo que habían sufrido sus papás, mi abuelo decidió acabar con la maldición. Fue con las autoridades pertinentes para sacar los cuerpos de las 2 monjas. Al romper la pared de la vieja cuartería, la reminiscencia del horror que vivieron esas pobres mujeres golpeó la estancia. Las quijadas salidas y desencajadas de los cuerpos indicaron el horror y la impotencia que vivieron por lo que les sucedió. Los peritos, con monotonía inhumana, describieron lo que había pasado. Uno de ellos comenzó a decir: «Logró liberar una de sus manos, pero por la estrechez del espacio poco le sirvió. Luego liberó esta otra, con la que intentó liberar a su compañera. Miren, aquí en la cuerda dejó una uña. Su compañera también logró aflojar sus amarras y ésta se quitó el bozal. No lo puedo decir de cierto, pero creo que esto fue antes de que la terminaran de emparedar. Lo más seguro es que haya rogado por su vida».
Con las manos que habían liberado, las dos mujeres comenzaron a arañar la pared hasta desprenderse las uñas, la piel y los huesos de la mano. Hay mordidas de rata en los huesos. Al parecer los roedores se lograron colar por algún hueco que se quedó abierto. Tal vez perforaron la pared hasta llegar a las mujeres y se las comenzaron a comer. Al parecer, el tipo de materiales que usaron en la construcción de la pared conservó parte de su piel y cabellera. El perito se quedó callado un momento observando. Después continuó su descripción. Un cadáver conserva uno de los ojos, lo cual es muy extraño. Parece como una gelatina negruzca engarzada en la cuenca ocular que todavía conserva carne, creando la ilusión de que está mirando con odio. La exhumación siguió adelante. Los abogados de mi abuelo se encargaron del asunto legal sin que mi abuelo tuviera que siquiera tocar el ministerio. Después, fue con los representantes de la iglesia a pedir informes sobre las monjas para resarcir el daño. Mandó a velar los restos a la iglesia, les dio un entierro digno y mandó a hacer oraciones por ellas todos los días durante años. Mi abuelo Felipe creyó que con eso los espíritus de las monjas podrían descansar y dejarlo en paz, pero no fue así. La misma locura que aquejó a los bisabuelos se apoderó de él. Hay algo en la oscuridad, decía repetidas veces. Con el tiempo, falleció y le correspondió a mi padre hacer los arreglos para enterrar el cuerpo. Al ir a la cripta familiar, se dio cuenta que las tumbas estaban movidas. Pensó lo peor, creyó que algún ladrón habría entrado a ultrajar los cadáveres. Por esto llamó a los agentes de policía antes de tocar cualquier cosa para que investigaran. Llegaron, tomaron nota de lo que vieron, fotos por aquí y por allá, lámparas de luz negra, etc. Después abrieron los féretros. Un escalofrío recorrió el cuerpo de mi padre. Los cuerpos estaban allí, pero habían despedazado sus manos tratando de abrir la tapa. Las uñas y la piel estaban embarradas en el raso. Las rodillas tenían movida la rótula de tanto golpear la tapa, y el rostro, acusando el más profundo temor, tenían abiertas las mandíbulas de forma desmesurada. Catalepsia, dijo uno de los peritos. Al parecer habían cometido el error de enterrarlos vivos, pero era incomprensible el cómo fue que le sucediera a los dos, siendo una afección muy extraña. Mi padre al ver esto decidió velar al abuelo Felipe por más tiempo, hacerle exámenes al cadáver tratando de buscar signos de vida, pero el diagnóstico era definitivo. Uno de los médicos sugirió una necropsia, pero mi padre se negó y tomó la decisión de incinerar el cuerpo. Todo se dispuso y después de 4 días velándolo, lo llevamos al crematorio. Nos despedimos de él y lo metieron al horno. Cerraron la puerta de metal y nos hicieron pasar a la celda de espera mientras el proceso terminaba. Escuchamos cómo los pilotos eran encendidos y escuchamos el rugido de las llamas devorar la madera y los restos de mi abuelito. En eso, un grito de dolor como jamás había escuchado alguno. Salimos corriendo al horno y exigimos que pararan todo, pero el operario nos dijo que ya no podía hacer nada. Para el momento en que las llamas se apagaran, solo quedarían restos carbonizados. Mi abuelo murió por segunda vez calcinado. Esto volvió loco a mi padre. Pasó mucho tiempo para que recuperara la cordura, y cuando lo hizo, se convirtió en un maniático que solo se la pasaba repitiendo cosas sin sentido, cosas que doña Luisa decía. Le tomó una fobia incontrolable a la oscuridad al punto de mandar a poner focos en todos los espacios de la casa que pudieran crear alguna clase de sombra, y los mantenía encendidos de día y de noche. Hay algo en la oscuridad, decía. Ella paró unos segundos tratando de recuperarse de ese recuerdo que le causaba mucho dolor. Metió la mano en su bolsa y sacó una USB, la cual me entregó. Después continuó. Mi padre, en su locura, mandó a construirse un ataúd con todos los dispositivos que el dinero podía pagar. Luz, tapas automáticas, soporte vital, grabadora de audio, video, sistemas de comunicación, etc. Él había dejado instrucciones precisas de cómo debíamos de enterrarlo cuando llegara el momento, instrucciones que cumplimos al pie de la letra. El mismo día en que lo enterramos, una señal automática transmitida desde el féretro llegó a mi teléfono y a todos los servicios que mi papá había contratado. Salí lo más rápido posible hacia la cripta. En ella ya estaba el personal tratando de abrir el ataúd de hierro que por razones inexplicables se había atorado. La tarjeta de memoria que te di tiene el video de lo que pasó con mi padre. Cuando lo acabes de ver, búscame y prométeme que harás lo que te pedí.
Después de esto, ella se fue. Yo metí la USB en la computadora. Solo había un video que duraba unos pocos minutos. Al darle play, la pantalla se dividió en varios recuadros que daban diferente información cada uno: ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, batería, comunicaciones, etc. A la vez, varias pantallas se encendieron al mismo tiempo que la luz. Eran cámaras que registraban varios ángulos del interior. Se escucharon unos latidos del corazón en arritmia. Luego la cámara lateral grabó cómo mi suegro movía uno de sus dedos. La respiración se inició con una convulsión de agonía. Las manos se estiraron tratando de reconocer el lugar donde se encontraba. La cámara lo grababa todo. Después se encendió una pantalla en el interior con una grabación tranquilizadora. Seguido de esto, el féretro rugió con fuerza, pero los mecanismos que debían de levantar la tapa para que mi suegro saliera se habían atascado. Un motor secundario se activó de pronto, ahora intentando abrir una de las paredes laterales del sarcófago, pero corrió con la misma suerte. Los engranes se detuvieron de golpe. Una grabación automática decía que se tranquilizara, que el personal para arreglar el desperfecto y sacarlo de ahí ya venía en camino. En eso, mi suegro estiró la mano a unas palancas que estaban a los lados, dispuestas de tal forma que solo tenía que tomarlas y dejar caer el peso de su brazo. Así lo hizo, pero no dio resultado. La tumba había sido saboteada. Luego mi suegro miró hacia el monitor principal y dijo: «Llama a Dana». Una llamada se inició, pero mandó a buzón. «Llama a Dana», le repitió a la máquina en otro intento. Tampoco resultó. Mi suegro se veía desesperado, pero parecía confiar en las provisiones que había tomado. «Solo unos minutos más», dijo hacia la cámara. De pronto la luz del soporte vital falló, pero las cámaras siguieron grabando. Una batería secundaria igual de robusta que la primera se encendió, dándole potencia vital al interior. La respiración de mi suegro se aceleró, dándome a saber que comenzaba a ponerse tenso con la situación. El aparato que indicaba el estado de su corazón marcaba una aceleración de su ritmo cardíaco, pero estable todavía. Unos momentos después, la iluminación volvió a fallar. Mi suegro le gritó a la pantalla: «Llama a mi hija, llama a mi hija, llama a Dana». El teléfono sonaba, pero nunca contestaron la llamada. El chillido de unas ratas se escuchó casi inaudible, pero lo suficiente como para que el señor lo notara. Luego gritó de nervios y trató de girarse, ponerse de lado. Algo le había caminado cerca. «¿Cómo entró una maldita rata aquí?», dijo. Las ratas comenzaron a rascar en el casco de metal, al principio como un rumor y al poco como una manda queriendo entrar. El sonido de las bestias en conjunto pronto se fueron sincronizando hasta escucharse un solo sonido. Un rasguño hondo, luego otro. Después se convirtieron en arañazos. Vi a mi suegro abrir sus ojos llenos de terror dentro de su cárcel metálica. No sé cómo describir lo que escuché a continuación. Sonaba como un rezo oscuro, sucio. Se sentía como si impregnara de sombras la escasa luz que alumbraba el pulcro raso blanco del ataúd. Se sentía como si fuera un llanto odioso de un ser infame que quisiera conseguir con él un deseo repugnante. La luz que titilaba abandonó por segundos el asfixiante espacio donde estaba mi suegro. De pronto, en la pantalla de la cámara que apuntaba a los pies, vi como un par de formas oscuras se formaban. Al principio, moviéndose caprichosamente como un torbellino oscuro, luego definiéndose poco a poco. Mi suegro sintió algo y con unos controles que yo no podía ver, puso en la pantalla frontal lo que estaba pasando. Dos rostros cadavéricos emergieron desde las sombras. Un ojo gelatinoso y pútrido miraba hacia el frente mientras unas manos descarnadas y sin uñas tomaron las piernas del hombre acostado y comenzaron a escalar lentamente hacia su rostro. Mi suegro, al ver esto en la pantalla, intentó patear, moverse mientras gritaba de espanto y horrorizado le daba instrucciones al féretro para que llamara a los técnicos, al médico, a quien fuera. Pronto la desesperación fue tal que comenzó a rascar con las manos el paño del ataúd, dejándose ahí las uñas, sangre. Pronto, la piel y la carne. Los espectros subían implacables hacia su rostro, inundando de obscuridad el claustro. «¿Qué?», gritaba mi suegro. «Yo no hice nada. ¿Por qué?». Sus preguntas no recibieron respuestas, más que la obscuridad cabalgante que traían las monjas.
Al borde del pánico y sintiéndose perdido, el hombre que se estaba enfrentando al horror comenzó a orar. Esto hizo que los espectros se detuvieran un instante. Luego una voz dijo: Ora si quieres, pero nosotras también lo hicimos. Y él no nos escuchó. Después, la grabación terminó. Supe que todo esto pasó instantes después de que toda la familia se había ido, pero los mensajes que la máquina mandó automáticamente llegaron varias horas después. En cuanto a mi esposa, le hice la promesa que me pedía, pero creo que yo también me comenzaré a preparar porque cuando me quedo solo y miro hacia cualquier lugar a donde la luz no llega, puedo ver que hay algo en la oscuridad. Ahora si quieres, pero nosotros también lo hicimos. Y él no nos escuchó.